Muy buenas noches para todos. Muchas gracias por su asistencia a esta cuarta sesión de la estrategia Aprendiendo con mi tutor. Este es el curso de finanzas corporativas. El día de hoy vamos a aplicar los conceptos de árboles de decisiones en un ejemplo sencillo que he desarrollado para ustedes, elaborado inicialmente en Excel y luego lo visualizamos en ROF, en la herramienta ROF de Risk Simulator, ¿sí? Bueno, se llama específicamente, digamos que es una herramienta de soporte, ¿cierto? De Risk Simulator, que se llama ROF Decision Tree, ¿ok? Y también, obviamente, vamos a ver la plantilla del paso número 3, que se denomina análisis de inversiones de largo plazo. Bueno, entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Voy a compartirles pantalla. Bueno, antes que nada les comparto, qué pena, el enlace de asistencia para que por favor se registren. Aquí por el chat se los estoy compartiendo. Listo, ahí se los compartí. Okay. Buenas noches, Guirleni, ¿cómo me le va? Buenas noches, muy bien, Bueno. gracias a Dios. Bueno. Guirleni, acabo de compartir el enlace de registro de asistencia para que por favor se registren. Todavía ninguno se ha registrado. Ok, muchas gracias. Ok, bueno, entonces procedo a compartir esto. ¿Me confirman si están observando allí la diapositiva ampliada? Sí, señor. Bien, ok, gracias, Diego. Bueno, ahí podemos observar lo que vamos a ver hoy, árboles de decisión e inferencia estadística. Inferencia estadística no va a ser todo, solamente algo muy particular, desviación estándar, varianza y coeficiente de variación. Okay. Bueno, primero empecemos con unos conceptos algebraicos y financieros, ¿sí? ¿Qué es rendimiento sobre el periodo de tenencia? RPT. Es una medida del éxito de los inversores que muestra qué tanto han crecido sus ganancias durante un periodo de tiempo. Para el caso de una acción, si una participación de capital, pues dicho rendimiento depende de pues el aumento o disminución en el precio de la acción durante el periodo de inversión, así como de cualquier ingreso por dividendos pues acaecido. La fórmula es precio inicial menos precio inicial más pago de dividendos sobre precio inicial. ¿Sí? La cantidad de pesos ganados por cada peso invertido dentro del periodo de inversión, o sea, una apreciación en precio más dividendos. El rendimiento de los dividendos más el rendimiento en variación del precio de la acción es igual, ¿sí?, a ese rendimiento sobre periodo de tenencia. ¿Qué es promedio geométrico? Es el rendimiento único por periodo que proporciona el mismo rendimiento acumulativo que la secuencia de rendimientos reales. Ejemplo,
tomando como base los rendimientos trimestrales, ¿sí? Digamos, de una secuencia, ¿sí? Se calcula su promedio geométrico así: 1 más 10% por 1 más 25% por 1 menos 20% por 1 más 20%, y esto elevado a un cuarto, porque pues son 4 datos, ¿no? Y a eso se le resta 1. Eso es como una ponderación, ¿cierto? Se parece como un promedio ponderado, ¿cierto? Bueno. Y eso nos arroja un resultado de 7,19% trimestral. También se denomina, Profe, sí, sí. pregunta un tanto matemática, guión estadística sobre eso. ¿Cuáles serían las implicaciones, no tanto financieras, pero sí matemáticas frente al comportamiento del dato en la diferencia de un promedio simple y un promedio geométrico? Grande, las diferencias son muy grandes. Acuérdense que el promedio aritmético, ¿sí? El normalito que siempre sacamos, que es sumar bueno, sumar unos valores y dividirlo entre la cantidad de valores, ¿cierto? Él supone que esos datos tienen como el mismo peso, el mismo valor, la misma ponderación, ¿cierto? Por decir algo, si son 4 datos, entonces con el promedio aritmético se supone que cada uno tiene una ponderación igual a las demás, es decir, para 4 datos, pues que cada uno tiene 25% de ponderación, ¿cierto? Pero muchas veces en la vida real eso no es así, no es así. Por ejemplo, si vamos podemos, por ejemplo, ¿qué les podría decir? En una proyección, una proyección financiera, ustedes pueden ver que y tomamos como base 10 años, ¿cierto? Los datos más cercanos al dato más reciente, supongamos que son datos del 2012 al 2022, ¿cierto? Siempre los datos que están más cercanos al final tienen un mayor peso. Entonces, en ese caso, pues muy posiblemente habrá que darle una mayor ponderación a bueno, ahí sí, 2 o 3 años últimos, ¿sí? Una mayor ponderación con relación a los pues más antiguos, ¿sí? Eso es pues un ejemplo, ¿no? Uno de los tantos Pero ejemplos entonces, ¿sí? indiscriminadamente uno no podría utilizar ese tipo de promedio geométrico ni en finanzas ni en economía, sino que necesariamente tendría que haber una prelación en la importancia de cada uno de los datos para poder tenerlo, ¿cierto? El promedio geométrico sí se utiliza en algunas oportunidades en finanzas. No, o sea, no estoy diciendo que no se pueda, sino que indiscriminadamente no se podría utilizar. Lo que usted explica, necesariamente tiene que existir como Sí. una determinada ponderación que Correcto. permita hacer eso. Básicamente, como el promedio simple se puede utilizar de manera casi que indiscriminada, evidentemente teniendo en cuenta lo que usted acaba de decir. Y el ejemplo básico que hacen todos los profesores de estadística, que usted tiene 2 carros y yo no tengo carro, entonces en promedio cada uno tiene un carro, ¿cierto? Sí, yo lo entiendo. Es que es un error. A ver, todo el mundo calcula o utiliza el promedio aritmético porque simplemente no tiene conocimiento de que existen otros tipos de promedio, es por eso, ¿sí? Pero que si eso realmente permite determinar, o digamos, ¿cómo se dice? No considera otros aspectos, ¿sí? Que son también importantes, pues el promedio aritmético no lo hace. No, o sea, para poder yo aplicarlo, tengo que obviamente, como lo acabé de mencionar, tener una razón, una justificación y una lógica de en qué momento aplicarlo, ¿sí? Eso es así. Perfecto, gracias. Bueno, con gusto. Entonces, también se denomina rendimiento promedio ponderado en el tiempo, también se le denomina, porque ignora la variación de los rendimientos entre trimestre y trimestre que están siendo administrados. Un inversor obtendrá un rendimiento acumulado mayor cuando consigna rendimientos más altos en periodos en los que haya invertido sumas de dinero más grandes, y cuando se presenten menores rendimientos, pues tendrá menos dinero invertido en riesgo. Ahora veamos este punto. El tercero, ¿qué es rendimiento esperado, rendimiento promedio o expected return? ¿Sí? Es el rendimiento que un individuo espera obtener al invertir en un instrumento financiero durante un periodo de tiempo.
puede entenderse como el promedio, perdón, de RPTs. Recuerden que RPTs es ¿qué? Recuerden que es RPT, que vimos acá. Rendimiento sobre el periodo de tenencia. ¿Okay? Entonces, es el rendimiento que un individuo espera obtener al invertir en un instrumento financiero durante un periodo de tiempo. Puede entenderse como el promedio de ese rendimiento por periodo de tenencia que se obtendrían si se repitiera varias veces la inversión en el instrumento financiero. ¿Sí? Esto es solo una expectativa, porque el rendimiento real pues, puede ser más elevado o más bajo. Esa expectativa se puede basar en el rendimiento promedio, ¿sí? Por periodo que un instrumento financiero pues haya ganado en el pasado o en un análisis detallado de los prospectos de una empresa, ¿sí? De sus estados financieros o en alguna información especial, ¿sí? Por ejemplo, información interna. Ahí vemos, por ejemplo, ¿sí? Esa fórmula, esta que está aquí, en la parte inferior izquierda, es la fórmula del valor esperado del rendimiento, ¿sí? Dice allí, es igual a la sumatoria desde S, ¿sí? Que es una variable dummy que hemos inventado, S igual a 1 hasta S mayúscula, que es la última, ¿sí? Esa sumatoria del producto de la multiplicación entre digamos, la probabilidad, ¿sí? La probabilidad de ocurrencia, ¿sí? En ese instante S o en ese momento S por el rendimiento, ¿sí? En ese instante de tiempo S, ¿sí? Bueno. Y allá abajito tenemos una tabla, ¿sí? Que nos está mostrando varios elementos que son, obviamente, el de la columna A son los escenarios. En severe recession es una recesión severa. Otro escenario es el de mild recession, que es una recesión, pues, digamos que no tan fuerte. Normal growth es un crecimiento normal. Boom es un momento, pues, de bastante expansión y crecimiento, ¿sí? Y abajito en la fila 7 tenemos, pues, la sumatoria, ¿sí? De las columnas, digamos, para obtener el valor del rendimiento esperado, ¿sí? Que en este caso da 10, y la varianza nos da 347,10. ¿Sí? Bueno, ahí leo esa información, pero veamos lo siguiente. En el escenario de recesión severa, la probabilidad de ocurrencia pues es bajita, es de un 5%, ¿no? 0,05. El rendimiento sobre el periodo de tenencia, en este caso es de menos 37%. En el de recesión intermedia, menos 11% el rendimiento. En el de un crecimiento normal, 14%, y en una época, en un periodo de boom, ¿sí? Digamos, de expansión, de buena racha, podemos decir que es de un 30%, ¿sí? Si yo multiplico esa probabilidad por ese rendimiento por periodo de tenencia, ¿sí? Que como dice allí, multiplicación de columna B por columna C, ¿sí? O sea, probabilidad por rendimiento, pues obtengo estos factores, ¿cierto? No me va a poner a hacer multiplicaciones, pero ahí está, ¿no? Menos 1,85, multiplicar 5% por menos 37%, y así hasta el final. Luego tenemos en la columna E lo que es la desviación alrededor o con respecto al rendimiento de la media, ¿sí? Y eso nos da menos 47 para el escenario de recesión severa, menos 21 para esa recesión intermedia, 4 ya positivo para un crecimiento normal y 20 para un periodo de expansión, ¿sí? De crecimiento fuerte. ¿Sí? Y al multiplicar, ojo, la columna B, las probabilidades por el cuadrado de la desviación, ¿cierto? O sea, esto al cuadrado, pues nos da esto, ¿sí? Estos valores. ¿Sí? Como dice allí, si yo sumo, ¿sí? Todos estos, estas diferencias elevadas al cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? Digamos que son las varianzas, ¿sí? Las varianzas en cada uno de los periodos, ¿sí? Al sumar estas varianzas de estos 4 periodos, ¿sí? 110,45, 110,25, 640 y 120, me da 347,10, ¿sí? La sumatoria de esas varianzas. Y la sumatoria de los rendimientos, miren, menos 1,85, menos 2,75, más 6,60, más 9, eso nos da 10%, ¿cierto? Ahora bien, square root of variance, la raíz cuadrada de la varianza, ¿sí? O sea, la raíz cuadrada de 347,1
que corresponde a la standard deviation o desviación estándar, nos da 18,63. ¿Ok? Entonces, aquí hemos hecho ya un cálculo, ahora vamos a entender de qué se trata. Para calcular el rendimiento esperado de los datos proporcionados, podemos denominar los escenarios S, son estos escenarios, el 1, 2, el 3 y el 4, ¿cierto? Esos son los escenarios S minúscula, y llamar el rendimiento por periodo de tenencia en cada escenario como RDS, ¿cierto? RDS, rendimiento para cada uno de esos 4 tipos de escenarios, con una probabilidad de ocurrencia de PDS, ¿cierto? PDS. El rendimiento esperado, que se denota por esa E mayúscula, ¿sí? De R, de E, de R, ¿sí? Rendimiento esperado de los rendimientos, es entonces el promedio ponderado de los rendimientos en todos los escenarios posibles, ¿sí? O sea, desde el S minúscula que empieza en 1 hasta el S mayúscula que es el último, ¿cierto? Con ponderaciones iguales, ojo, es que es un promedio aritmético, ¿sí? Con ponderaciones iguales a la probabilidad, a la probabilidad de ese escenario en particular, ¿ok? Bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Después de haber hecho estas operaciones que ya digamos en términos algebraicos yo se los mencioné, ¿sí? Ese instrumento financiero, ¿sí? Considerado en esos 4 diferentes tipos de escenarios, ¿sí? Que esto lo hacen muchas empresas para considerar los diferentes, bueno, podríamos decir que las economías latinoamericanas, ¿sí? Donde hay una variabilidad mucho mayor que, por ejemplo, las economías avanzadas, ¿no? Bueno, claro que eso no es ni tan cierto, ¿no? Porque digamos, en las economías avanzadas, con esta crisis financiera del 2008, pues miren, ocurrió una recesión severa y eso, pues, ellos que tienen todo tan controlado no debería haber sucedido y sin embargo sucedió, ¿no? Pero bueno, digamos que en nuestros mercados en vías de desarrollo que están ocurriendo este tipo de situaciones con bastante naturalidad y frecuencia, ¿cierto? Podríamos observar que el rendimiento esperado, ¿sí? De ese instrumento financiero, ese expected return, es del 10%, ¿ok? Y su desviación estándar, que es una medida más realista porque conserva las unidades, a diferencia de la varianza que va en unidades cuadradas o cuadráticas, ¿cierto? La desviación estándar sí es una unidad o una medida, digamos que es más fácil de comprender, ¿sí? Si estamos hablando de medidas por ejemplo, de rendimiento, pues entonces este sería un 18,63%, ¿cierto? Que tiene mucho más facilidad de comprender para nosotros, pero por ejemplo, un 18,63% al cuadrado, pues eso no, digamos que no es fácil de nosotros entenderlo y compararlo, ¿no? Entonces, por eso la desviación estándar es una medida pues mucho más fácil para comprender y para manejar para nosotros. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta o alguna duda? Señor. ¿No? Ok, perfecto. Bueno, ahora sí, entremos en materia. Bueno, continuamos todavía con este ejercicio y ahorita entramos en materia. Cada entrada en la columna D, voy a volverme acá, cada entrada es columna B por columna C, o sea, la probabilidad por el rendimiento por tenencia, ¿cierto? De esa figura 1, corresponde a la multiplicación de probabilidad de ocurrencia por el rendimiento sobre periodo de tenencia. Por lo tanto, en la celda D7 se encuentra la suma de esos productos, lo que corresponde, que ya vimos, al rendimiento esperado, que en este caso dio 10%. Debido a que existe un riesgo para la inversión, ¿sí? En toda inversión siempre hay un riesgo, el rendimiento real puede ser superior o inferior al 10%, eso sí hay que tenerlo claro, ¿sí? Digamos, en un escenario ideal, ese 10% se obtiene, pero en la vida real eso no ocurre, porque siempre hay algún tipo de nivel de riesgo, ¿sí? Si se materializa un escenario de crecimiento boom, o sea, expansión, pues la rentabilidad será mejor, será el 30%, pero en un escenario de recesión severa, la rentabilidad apenas será de un menos 37%, o sea, una pérdida del 37% del rendimiento, ¿sí? ¿Cómo podemos cuantificar esta incertidumbre? Pues el rendimiento en cualquier escenario es la diferencia entre el rendimiento real y el rendimiento esperado. Entonces, por ejemplo, en un escenario de expansión, por ejemplo, el escenario 4, el rendimiento es R,
escenario 4, menos el rendimiento esperado, es decir, el rendimiento esperado de todos los escenarios, ¿no? Entonces sería el rendimiento que se obtendría en ese periodo boom, que es del 30%, menos el valor esperado, el rendimiento esperado, ¿cierto? Del 10% me da un 20%. Y en una recesión severa, donde acabé de mencionarlo, se podría obtener digamos, un decrecimiento, ¿sí? Un rendimiento negativo del 37%, ¿sí? A eso le restamos, ¿sí? Ese rendimiento esperado que es del 10%, miren, nos viene dando un decrecimiento, un rendimiento, una pérdida, ¿sí? De 47%, ¿sí? Bueno, ahora sí entramos en materia. Coeficiente de variación, que conocemos como CB. El coeficiente de variación CB es una medida de dispersión que permite el análisis de las desviaciones de los datos con respecto a la media y al mismo tiempo las dispersiones que tienen los datos dispersos entre sí. Es una excelente herramienta de comparación de eventos y permite tomar decisiones estadísticas de cualquier situación de la vida cotidiana. Ahí hay un video, yo obviamente no lo voy a pasar en este momento, pero yo en las diapositivas se lo voy a compartir, ¿cierto? Donde explican muy bien con un ejemplo, ¿sí? Yo también les voy a mostrar ahorita un ejemplo, pero un ejemplo, digamos, un poco más completo, ¿sí? Y paso a paso, pues el cálculo de ese coeficiente de variación. Entonces, el CB o el coeficiente de variación se define como el cociente, o sea, la división de la desviación estándar, ¿sí? O desviación típica y la media o promedio, ¿sí? Entonces, por tanto, la fórmula sería igual a desviación estándar dividido media. El coeficiente de variación es útil en la vida cotidiana, por ejemplo, para saber la variación del costo del hospedaje entre dos cadenas de hoteles diferentes en una temporada determinada del año, ¿sí? Y en diferentes lugares turísticos para decidir, pues, cuál paquete vacacional contratar. Cuando se quieren comparar conjuntos de datos, ¿sí? Con medias aritméticas diferentes y con promedios diferentes o con medidas diferentes, necesitamos entonces calcular el coeficiente de variación, ya que la desviación estándar o la desviación típica pues resulta insuficiente para realizar un análisis de los datos dispersos de una muestra o una población con diferentes enfoques de una situación determinada. Aquí tenemos un ejemplo. Se quiere comparar la desviación de los pesos entre toros y perros, ¿sí? Supongamos. Suponga que los pesos de los toros de Marcos, ¿sí? En una ganadería se distribuyen con una media de 500 gramos, ¿sí? Y una desviación estándar de 40 kilogramos. Los pesos de los perros de Anita, en cambio, tienen una media, ¿sí? De 20 kilogramos. Es el promedio de cada perrito. El promedio de cada perrito, que son 20 kilogramos. Y una desviación estándar de 10 kilogramos. Miren, a simple ojo, si ven que la desviación estándar es casi la mitad. En cambio, 40 con respecto a 500 es pues menos del 10%, ¿no? Bueno. La desviación estándar de los pesos de la manada de toros, que es ese 40 kilogramos, pues es superior al de los perros, que es de 10 kilogramos. Sin embargo, ¿cierto? Los 40 kilogramos son poca cosa para el gran tamaño de los toros, ¿sí? Los pesos de los toros son muy parecidos, mientras que esos 10 kilogramos, ¿sí? Es mucho en relación con el peso de un perro, casi es la mitad, es exactamente la mitad, ¿sí? Entonces, en casos como este, la desviación estándar no es una medida adecuada para comparar dispersiones. Para ello, pues se define un nuevo parámetro estadístico que es ese coeficiente de variación. ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda? No. ¿No? No, es que Sí. ese coeficiente de alusión se me hace muy parecido como a una medida un tanto simplificado el Sharpe ratio, pero pues es como 1 dividido el Sharpe ratio que te da el coeficiente de variación. Bueno, simplificando evidentemente la medida del Sharpe ratio. Y básicamente también eso nos permitiría analizar qué tan buena llegaría a ser una inversión en dado caso, bueno, donde se tuviesen los datos sobre una inversión, no como en el caso del ejemplo que es de pesos de animales. Ojo con lo siguiente, sí, pero miren exactamente para qué sirve. Sirve para comparar, ¿sí? El coeficiente de variación sirve para comparar, ¿sí? Como dice allí, ¿en qué situaciones lo voy a utilizar? ¿Sí? Yo normalmente utilizaría la desviación estándar como una medida de dispersión, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre cuando esa dispersión, si voy a comparar
como acabé de mencionarlo, perros con toros, ¿cierto? Pues ahí, o sea, digamos que, bueno, perros y toros no es tan grave porque estaría utilizando el mismo kilogramo, pero digamos la desviación estándar es bastante, digamos, es muy dispersa, ¿sí? Esa desviación estándar en los toros, ¿sí? En cambio, en los perros, miren que, no, perdón, es muy disperso, qué pena, es muy disperso. Entre más disperso significa que la desviación estándar con respecto a la media es bastante elevada, ¿sí? Ese 10 kilogramos con respecto de desviación estándar con respecto a 20 significa que hay una gran dispersión en los datos, ¿ok? Están muy dispersos, ¿sí? En cambio, en los toros es al contrario, ¿sí? Cuando esa desviación es pequeña, ¿sí? Con respecto, por ejemplo, a la media, significa que esos toros, ¿sí? Tienen pesos, ¿sí? Más o menos cercanos o alrededor de los 500 kilogramos, ¿cierto? En cambio, por ejemplo, en el de los perros podría haber entonces un perro de 20 kilogramos. Bien dicho, hay un perro de 20 kilogramos, pero podría haber uno de 8 kilogramos, podría haber un San Bernardo, no sé, de unos 30 y pico, 40 y pico de kilogramos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces hay una mayor dispersión. Entonces, en ese caso en que las dispersiones pues son en unas, digamos, en un elemento, en un instrumento financiero, ¿sí? Para hacerlo como más relacionado con las finanzas, en donde la dispersión, ¿sí? No es tan elevada con respecto a su media, pues entonces podríamos utilizar la desviación estándar. Pero si queremos comparar entonces, como en este ejemplo, una donde la desviación estándar es bastante, digamos, de bastante proporción con respecto a la media, y en el otro elemento que estamos también analizando es por el contrario bajita, como por ejemplo aquí en el de los toros, pues en ese caso sí tendríamos que utilizar el coeficiente de variación como una medida de dispersión, ¿cierto? Que nos permita comparar con una unidad de medida más realista, ¿cierto? Como es esa dispersión de los datos, ¿sí? Esa dispersión de los datos, de los rendimientos, o sean pesos, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, señor. Ok. Bueno, perfecto. Ahora veamos la varianza que conocemos como sigma cuadrado y desviación estándar que conocemos como sigma. ¿Quién me ayuda leyendo esa diapositiva, por favor? Eso que empieza ahí es varianza, ¿no? Varianza. Diego, por ejemplo. Es una medida de las desviaciones del rendimiento de un instrumento financiero respecto de su rendimiento esperado o media elevado al cuadrado. Es decir, una medida para evaluar la volatilidad del rendimiento de un instrumento financiero. La fórmula var, entre paréntesis, R es igual a la sumatoria de S igual a 1, SP por S por R, C menos C, R elevado al cuadrado. Se eleva al cuadrado las desviaciones porque de lo contrario las desviaciones negativas compensarían las desviaciones positivas, dando como resultado que la desviación esperada del rendimiento medio fuera cero. Las desviaciones cuadradas son necesariamente positivas. El cuadrado, que es una transformación no lineal, exagera las desviaciones grandes, positivas o negativas, y resta importancia a las desviaciones pequeñas. Perfecto. Varianza al cuadrado es igual al 0. No, eso es varianza. Sigma al cuadrado es varianza. Listo. Es igual a 0,05 entre paréntesis menos 37 menos 10 al cuadrado más 0,25 entre paréntesis menos 11 menos 10 elevado al cuadrado más 0,40 entre paréntesis 14 menos 10 elevado al cuadrado más 0,30 entre paréntesis 30 menos 10 elevado al cuadrado igual a 347,10. Perfecto. Desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, es decir, una medida de riesgo expresada en la misma dimensión que el rendimiento esperado en porcentaje. Varianza es igual a la raíz
de 347,10 es igual a 18,63%. Perfecto, muchas gracias. Miren, este es el mismo, ¿sí? Estos son los mismos valores que tomamos del ejemplo anterior. De este, miren. Es este mismito, ¿sí ven? Que dice ahí varianza 347,10, ¿sí? Sino que aquí no mostré, digamos, la diferencia, ¿no? Pero, ¿cómo es que uno normalmente calcula la varianza? Uno agarra el valor del rendimiento, ¿sí? Que en este caso es menos 37%, le resta la media, la media ya sabemos que es 10%, y lo elevamos al cuadrado, ¿sí? Y eso hacemos con cada uno de los escenarios, el de recesión severa, el de mild recession, el de normal growth, el de boom, y lo sumamos, ¿sí? Que es lo mismo que estamos haciendo acá. Y eso nos da esa sumatoria 347,10, ¿sí? Eso serían, ¿qué? Eso serían unidades cuadráticas, ¿sí? Podríamos decir 347,10% cuadrado. Eso no tiene lógica, ¿no? Bueno, ahora, si a ese valor le sacamos la raíz cuadrada, ¿sí? Entonces ahí sí obtenemos un porcentaje, que en este caso es 18,63%. Y como están las mismas unidades del rendimiento, pues es fácil para nosotros interpretarlo. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿cómo sería el resultado? ¿Qué nos está dando? Pues nos está dando que el rendimiento esperado es el 10%, ¿sí? Y la dispersión es 18,63% con respecto a ese 10%, ¿sí? ¿Cuánto es el 10% multiplicado por 18,63%? Bien, yo hago ahí el cálculo. Sería 1,86%, ¿sí? O sea que se estima que ese 10%, ¿sí? Ese 10%, digamos, ese rendimiento esperado con esa desviación estándar de 18,63% podría estar ubicado entre un rango que sería por debajo y por encima del 10%, ¿cierto? Entonces sería 1,863%, ¿sí? Menos 1, ¿cierto? Nos daría, esta calculadora, mi año. Se bloqueó. Bueno, 10%. Si a 10% yo le quito 1,86%, eso me da ¿cuánto? 8,20, ¿qué? 8,17%, ¿sí? Entonces, estaría ubicado entre 8,17% y 11,86%, ¿sí? Entonces, esa sería como la variación por encima y por debajo de la media, ¿sí? O del valor esperado, que en este caso, en este ejemplo, es del 10%. ¿Ok? ¿Sí está claro? Profe, es 8,14%. Ah, perdón, pensé que era 8,17. 8,14%, sí, por debajo, ¿sí? O sea, como quien dice 10% menos 1,863%, o por arriba, ¿sí? 11,863%. ¿sí? Bueno. Ahora vemos la distribución normal. ¿Quién me ayuda leyendo la distribución normal? Dice, la distribución normal es fundamental para la teoría y la práctica de las inversiones. Su gráfica tiene forma de campana simétrica, con valores idénticos para los tres momentos o medidas estándar de los resultados típicos. Momento 1, media. Momento 2, mediana, que es el valor por encima y por debajo del cual esperamos el 50% de las observaciones. Y momento 3, moda, que es el valor más probable dentro de un grupo de datos. Esta distribución normal de la figura 2, como la acabamos de ver, tiene media del 10% y desviación estándar del 20%. Observe
que las probabilidades son más altas de que los resultados cercanos a la media y significativamente más bajas para los resultados más alejados de la media. Pero, ¿qué se entiende por resultados lejos de la media? Un rendimiento del 15% por debajo de la media difícilmente será digno de medición si la volatilidad típica fuera alta. Por ejemplo, si la desviación estándar de los rendimientos fuera del 20%, pero ese mismo resultado sería inusualmente elevado si la desviación estándar fuera solo del 5%. Por esa razón, a menudo es útil pensar que las desviaciones de la media en términos de cuántas desviaciones estándar representan. Si la desviación estándar es del 20%, ese rendimiento negativo del 15% sería solo 3/4 de una desviación estándar, probablemente desafortunado, pero no infrecuente. Pero si la desviación estándar fuera solo del 5%, una desviación del 15% sería un evento de 3 sigma, es decir, 3 veces la desviación estándar, y sería un evento bastante raro. Podemos transformar cualquier rendimiento normalmente distribuido, RI, en un puntaje de desviación estándar. Primero, restando el rendimiento promedio para obtener la distancia de la media y luego dividiéndolo por la desviación estándar, lo que nos permite medir la distancia en términos de unidades de desviación estándar desde la misma media. Perfecto, muchas gracias, Camilo. Entonces, miren, aquí tenemos la distribución normal, ¿cierto? Y tenemos aquí en la mitad, ¿cierto? El eje que corresponde a 0, ¿no? Ahí, digamos, es el punto, digamos, que vuelve equidistante el lado derecho del lado izquierdo, ¿no? ¿Y qué ocurre allí? Que ese es el punto como de partida y digamos, esa simetría que hay del lado derecho con respecto al lado izquierdo es lo que precisamente caracteriza a esta distribución normal, ¿sí? Ahora, con respecto a las desviaciones estándar, esto es en todas las distribuciones normales en su curso de inferencia estadística, ¿sí? Dice que una desviación estándar por arriba, obviamente, y por abajo, es decir, por el lado derecho y por el lado izquierdo, ¿sí? Recoge, miren que aquí tiene por eso esa línea punteada, ¿sí? Que sube hasta acá y luego baja, digamos que ese es el punto de corte, ¿sí? Recopila una desviación estándar. ¿Cuántos datos? Recopila el 68,26%, ¿sí? De esos datos que se estén analizando. En este caso serían los rendimientos, ¿cierto? De los rendimientos. Obviamente, suponiendo que esos rendimientos se están distribuyendo normalmente, en forma normal, ¿sí? O que siguen una distribución normal, ¿sí? Si miramos dos desviaciones estándar, miren que es de este lado izquierdo, ¿sí? Vemos allí que tiene ese menos 2 sigma, y va hasta el más 2 sigma, que es hacia el lado derecho, la cola derecha, ¿sí? Digamos, esta área, ¿sí? Esta área de acá, ¿sí? Hacia arriba, ¿sí? Recoge, ¿cuánto? Recoge el 95,44% de los datos, ¿sí? Bastante, ¿no? 2 desviaciones estándar. Y 3 desviaciones estándar, miren, recopila el 99,74% de esos resultados, que sería de esta puntica de acá, que es casi tocando el eje, hasta esta puntica de acá. ¿Okay? Y esto que está bajito, ¿qué son? Rate of return, o sea, los rendimientos, ¿sí? Los rendimientos. Va desde menos 70 hasta 90. En este ejemplo, ¿no? ¿Sí está claro entonces? Sí, por mí sí. ¿Sí? Y Girleni y Diego. Sí, señor. ¿Sí? Bueno. Sí, lo que tienen que mirar es desviación estándar y media. Y ahí entonces, y mirando la gráfica, pues ustedes pueden como fácilmente encontrarle, sí, con
una mejor o más fácil comprensión de a qué nos estamos refiriendo, ¿sí? Con respecto, obviamente, a la media. Bueno, recuerden lo siguiente, ¿sí? Recuerden lo siguiente. En la distribución normal, la media, ¿sí? Por eso tiene un 0. La media es igual a 0. Miren, aquí está. Media igual a 0. Ahora, lo que tenemos ahí debajito es el rate of return, o sea, la tasa de rendimiento, ¿sí? Que en este caso es del 10%. Pero una distribución normal, digamos, los valores, independientemente del elemento o de lo que estemos analizando, tomando como base la distribución normal, ¿sí? La distribución normal se caracteriza porque su media es igual a 0, ¿ok? Y tiene esa forma, y también las desviaciones estándar, como lo observamos allí en esa imagen, pues están ocupando esos porcentajes, o digamos los valores, ¿sí? Ubicados entre el lado derecho y el lado izquierdo. En la primera desviación estándar, como dije anteriormente, pues recopilan el 68,26%, dos desviaciones estándar recopilan el 95,44% y tres desviaciones estándar recopilan el 99,74%. ¿Okay? Bueno. Continuamos. SRI, ¿sí? Que es ¿qué? Es la razón, ¿sí? Entre RI menos, o sea, el rendimiento de una acción, por ejemplo, menos el rendimiento esperado de esa acción en ese momento, instante I, dividido entre la desviación estándar sobre I, ¿cierto? ¿Qué significa eso? ¿Sí? Este rendimiento, esto es un rendimiento estandarizado, ¿sí? Este rendimiento estandarizado que se denomina o que lo hemos denominado SRI, ¿sí? O sea, este que está acá, que es este mismo la fórmula, ese SRI es el rendimiento estandarizado, se distribuye normalmente con una media de 0, como dije anteriormente, una desviación estándar de 1, ¿sí ven? Desviación estándar de 1, ¿sí? Por lo tanto, decimos que SRI es una variable normal estándar, ¿sí? A la inversa, ¿sí? Por el contrario, podemos comenzar con un rendimiento normal estándar, ¿sí? SRI y recuperar el rendimiento original, ¿cómo? Multiplicando por la desviación estándar y volviendo a sumar el rendimiento medio, como lo observamos aquí debajo, ¿sí? Es simplemente espejando esto, ¿cierto? Si yo quisiera obtener ahí el rendimiento RI, pues simplemente tomo el rendimiento esperado de RI, le sumo el estandarizado, el rendimiento estandarizado, y ese rendimiento estandarizado lo multiplico por ¿qué? La desviación estándar, ¿sí? O sea que la desviación estándar multiplicado por ese rendimiento estandarizado y le sumo el rendimiento esperado ¿sí? El esperado de ese rendimiento, pues eso me da el rendimiento normalizado, ¿sí? O el rendimiento que sigue una distribución normal, ¿no? Bueno. Entonces, de hecho, así fue como se dibujó esa figura 2, ¿sí? La que acabamos de ver. Está acá. Se comienza con una distribución normal estándar con media 0, ¿sí? Y DE es desviación estándar igual a 1. Seguidamente se multiplica la distancia, ¿sí? Desde la media por la desviación estándar, pues supuesta o que hemos obtenido de nuestro análisis, de nuestro, digamos, de nuestra inferencia estadística que hemos aplicado, por ejemplo, sobre los rendimientos del precio de una acción, ¿cierto? Que nos dio esa desviación estándar del 20%, ¿cierto? Finalmente se vuelve a centrar la media, ¿sí? Alejándola de 0, ¿sí? Agregando un 10%, porque ese fue el 10% que acabamos de hacer el ejercicio que nos dio la multiplicación de esos 4 escenarios. ¿Se acuerdan que acabamos de hacer la multiplicación de esos 4 escenarios, ¿cierto? Por su probabilidad por su rendimiento, ¿sí? En cada uno de esos escenarios, y eso nos arrojó que la media, ¿sí? Digamos, el esperado de ese rendimiento era del 10, ¿sí? Entonces, por eso, con ese mismo ejemplo es que estoy haciendo la explicación. Entonces, como ya haciendo los cálculos, la inferencia estadística nos dio que la desviación estándar es del 20%, ¿sí? Y la media es del 10%, pero entonces ahora lo que hacemos es colocar ese 10% en el centro, ¿sí? En la mitad. Entonces, esto da una variable normal con una media de 10% y una desviación estándar del 20%, que es que lo hemos reflejado o lo que hemos graficado en esta distribución normal. ¿Okay?
representado más bien. Bueno, entonces dicha figura muestra que cuando los rendimientos se distribuyen normalmente, aproximadamente 2/3, que es específicamente el 68,26% de las observaciones, caen dentro de una desviación estándar de la media. Esa es la probabilidad de que cualquier observación tomada de una muestra de rendimientos, pues no estará más de una desviación estándar alejada de la media, ¿sí? Que es ese 68,26%. Las desviaciones de la media por más de 2 desviaciones estándar, ¿sí? Son bastante raras, ¿sí? Se espera, eso es lo que se dice, que el 95,44% de las observaciones se encuentren dentro de este rango. Y finalmente se espera que solo 2,6 de cada 1000, o sea, 2,0026, ¿cierto? Que es 2,6 de cada 1000 observaciones, se desvíen de la media, ¿sí? Por 3 o más desviaciones estándar. ¿Sí? Es como un pequeño repaso de la desviación estándar. ¿Sí? Ese 68,26% representa ¿qué? 2/3 partes, ¿no? Dos tercios. Bueno, ahora veamos las propiedades de la distribución normal y del VAR. ¿Quién me ayuda leyéndolo? Irleni. Irleni. Hola. Hola, Irleni, ¿qué más? Bien. Listo. Propiedades de la distribución normal y VAR. Dos propiedades especiales de la distribución normal conducen a simplificaciones críticas de la gestión de inversiones cuando los rendimientos se distribuyen normalmente. Primero, el rendimiento de un dos rendimientos se distribuyen normalmente. También se Se perdió la voz. y desviaciones. No se oye, Irleni, no se oye. Irleni, se oye muy cortado. Comportamiento de los Irleni, se oye muy cortado. ¿Ya me escuchan? Sí, ahorita sí. Listo. ¿Desde dónde no se me escuchó para proseguir? Desde la 2. Listo. Segunda. La distribución normal se describe completamente por distribución estándar. No se necesita ninguna otra estadística para conocer el comportamiento de los elementos distribuidos normalmente. Estas dos propiedades, la desviación estándar es la medida apropiada de riesgo para una cartera de activos con rendimientos normalmente distribuidos. En este caso, ninguna otra estadística puede mejorar la evaluación de riesgos que transmite la desviación. De una cartera portafolio. Ahí ya no se escucha. Bueno, yo leo el último párrafo, tranquila. Suponga que le preocuparán las grandes pérdidas de su inversión y que se presentará el peor de los casos para su cartera, ¿sí? Usted se preguntaría, ¿cuánto cuánto perdería en un resultado bastante extremo? Por ejemplo, si mi rendimiento estuviera en el quinto percentil de la distribución, ¿sí? El quinto percentil, ¿qué significa? El 5%, ¿sí? En cualquiera de las colas, la derecha o la izquierda, ¿sí? De ese 5%, ¿sí? Hasta el extremo. Entonces, podría esperar que su experiencia de inversión sea peor
que este valor de solo el 5% del tiempo y mejor del 95% del tiempo? ¿Sí? En el lenguaje de las inversiones, ese límite se denomina valor en riesgo, o sea, el VAR. ¿Sí? B mayúscula, A minúscula y R mayúscula. ¿Sí? Es la notación, se parece al de varianza, pero eso es lo que lo diferencia la varianza, ¿no? Que tiene una B mayúscula y una R mayúscula. ¿Sí? Un inversor con aversión a las pérdidas podría desear limitar ese VAR, o sea, ese valor en riesgo, ese VAR, ¿sí? De la cartera, es decir, limitar la pérdida correspondiente a una probabilidad del 5%. ¿Sí? No vamos a entrar en detalle en lo que es el VAR porque pues más adelante lo vamos a ver, pero sí se los menciono como para que, ¿sí?, lo tengan presente. Bueno, ahora vamos a realizar este ejemplo de, es una empresa Fruver, ¿cierto? Yo este ejercicio lo he incluido en Excel y también lo he elaborado en Rig Simulator. Porfa, Camilo o Diego, ¿me ayudan leyendo el enunciado? ¿Me escuchan? Sí, correcto. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí lo escuchamos. Siga. El gerente de la empresa Fruver se dedica a la fabricación de pulpa y desea construir una planta de fabricación, pero no sabe si hacerla pequeña, mediana o grande. La demanda esperada puede ser baja, promedio o alta con probabilidades del 20%, 45% y 35% respectivamente. Si decide construir una instalación pequeña, generaría un BPN de 20.000 si la demanda es baja. Si la demanda es promedio, se espera que la instalación pequeña gane 77.000. Si la demanda es alta, la instalación pequeña podría ganar 75.000 y que después podría ampliarse a un tamaño mediano para ganar 62.000 o a un tamaño grande para generar 123.000. Con una instalación mediana se esperaría obtener una pérdida de 27.000 si la demanda es baja, una ganancia de 138.000 si la demanda es promedio. Si la demanda es alta, entonces la instalación de tamaño mediano podría generar un valor presente neto de 152.000 y después podría ampliarse a un tamaño grande para ganar 143.000. Si se elige construir una instalación grande y la demanda resulta ser alta, se esperaría que las ganancias fueran 222.000. Si la demanda resulta ser promedio para la instalación grande, se espera un valor presente neto se esperaría que el valor presente neto fuera igual a 127.000. Finalmente, si la demanda fuera baja, se esperaría una pérdida de 58.000. Perfecto, muchas gracias, Diego, ¿cierto? Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces miren, esos valores y esos porcentajes, pues yo los voy a representar aquí en Excel, en esta gráfica. Aquí está, miren. Esa misma información yo les recomiendo cuando ustedes tengan ahí su ejercicio, su planteamiento de ejercicio, que primero lo coloquen ahí en Excel como para ustedes visualizar, ¿cierto? Esos porcentajes. Ahí, por ejemplo, podemos observar cómo, partiendo de esa decisión de color azul, que es la inicial, que es de construir una planta fabricante de pulpa, hay tres posibles opciones. Una es instalar sí, una planta pequeña, hacer una instalación mediana o una instalación alta. Y cada una tiene sus porcentajes, ¿no? Si vemos esos porcentajes al sumarlos, 20% más 45 da 65%. El 65% más 35% nos da el 100%, ¿cierto? Ahora bien, si se adoptara instalar una planta pequeña, entonces la demanda que habría, pues es variable, ¿no? Si es una demanda baja, sería de 20.000, no sé, $20.000. El de la demanda promedio sería $77.000. Y si la demanda fuera alta, ¿sí? En este caso, habiendo instalado una planta pequeña, él tendría dos opciones, ¿sí? Podría tomar una de dos decisiones, o ampliarla o no ampliarla.
Si decide no ampliarla, ¿sí? Ya teniendo una demanda alta, pues entonces tendría que, o recibiría, perdón, 75 mil dólares, ¿cierto? Y se decide ampliar, entonces podría hacer una instalación mediana y recibir 62 mil, o hacer una instalación grande y recibir 123 mil. ¿Sí? En el caso de la instalación mediana, tiene tres opciones dependiendo de los tres tipos de demanda. Si la demanda es baja, podría recibir, no recibiría, sino perdería 27 mil dólares. Si la demanda es promedio, recibiría 138 mil dólares. Pero si la demanda llegara a ser alta en esta instalación mediana, ¿sí? Tendría, al igual que la anterior, dos posibilidades, o ampliarla o no ampliarla. Si no amplía, recibiría 152 mil. Pero si la amplía y escoge la instalación grande, podría recibir hasta 143 mil. ¿Okay? Bueno, y en la instalación alta, pues tiene tres posibilidades de demanda, ¿sí? Ahí ya no tiene opción de ampliar o no ampliar en la demanda alta. Simplemente, si escoge con la instalación grande, ¿no? Instalación alta. Si la demanda es baja, perdería 58 mil. Si la demanda es promedio, recibiría 127 mil. Y si la demanda fuera alta, recibiría 222 mil. ¿Okay? Entonces, este mismo esquema lo vamos a plasmar aquí en Risk Simulator. Ya yo lo, digamos, ya yo lo abrí. Déjenme ver dónde es que lo tengo. Aquí está. Miren aquí. Ahora, ustedes preguntarán, bueno, ¿y cómo llegué yo aquí? Sencillo. Estando aquí en Excel, ¿sí? Abrimos la pestaña de simulador de riesgo y aquí a mano derecha donde dice ROV, ROV Decision Tree, le dan clic y él automáticamente abre esta ventana y mira que aquí tiene varias pestañas, pero él nos abre por defecto la de árbol de decisiones, que es precisamente la que vamos a usar en este momento, ¿sí? Y nos muestra siempre una decisión, ¿sí? Nos muestra en color naranja y se llama Start, porque es el inicio, ¿no? Ya yo lo he elaborado para no ponerme a organizarlo y ponerle los nombres, pero miren, le doy a clic al símbolo de más y él ya, como yo lo había hecho previamente, entonces él me muestra esto mismo que teníamos en Excel, lo estoy haciendo aquí en Risk Simulator, ¿cierto? Instalación pequeña, instalación mediana e instalación grande, ¿sí? Luego le damos clic para abrir el de la instalación pequeña. Ah, bueno, miren, estos se llaman, estos simbolitos, ¿sí? Se llaman, mira, aquí uno le pone encima, se llaman terminal, ¿sí? Estos valores de terminal son los que permiten agregar un valor, digamos, en términos numéricos, ¿sí? O monetarios, y un porcentaje, ¿sí? Un porcentaje de probabilidad. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, voy a darle doble clic y podemos observar allí que donde dice nombre, yo le puse demanda baja, y donde dice valor, pues yo le puse 20,000. Son los mismos datos que nos está dando el ejercicio, ¿sí? Lo mismo hice entonces con el de demanda promedio. Le puse nombre, demanda promedio y le puse el valor de 77,000. ¿Sí? Y el de la demanda alta, igual que como lo tenemos aquí en el ejercicio, que sería esta parte, pues aquí hay una decisión, mire, aquí hay una decisión para decidir si no ampliar o ampliar. Aquí yo le doy más y él, miren, me muestra los mismos. No ampliar o ampliar, ¿sí? Si no amplío, recibiría 75,000, ¿cierto? Igual que como muestra acá, 75,000. Y le doy a clic a la decisión de ampliar. Si amplío, igual que este, tengo dos opciones. O instalación mediana o instalación grande y su respectivo valor, ¿sí? Bueno, por ese lado ya eso es todo. Ahora, por el lado de la instalación mediana, pues miren, tengo igual que en el de la instalación pequeña, tengo dos posibilidades de demanda baja, demanda promedio, o el de la demanda alta, tengo una decisión. Las decisiones siempre vienen o se muestran por defecto en color naranja, ¿cierto? La decisión es, o no amplío, recibiría 152,000, o si amplío, tengo otra opción, que es solamente, bueno, una sola opción, mejor dicho, que es la instalación grande, donde recibiría 143,000. Y la instalación grande tiene tres terminales, ¿sí? Que son, si hay una demanda baja, pierdo 58,000, si hay una demanda promedio, recibo 127,000, y si hay una demanda alta, recibiría 222,000, ¿sí? Entonces, que digamos, ya está todo digamos, representado tal cual como lo hicimos aquí en Excel, está entonces en Risk Simulator.
Y ahora ustedes dirán, bueno, ¿y cómo lo corro? Sencillo. Ya estando esto claro, ¿sí? Con sus valores, sus nombres, pues le doy clic aquí al calcular, el muñequito rojo, ¿sí? Que está como corriendo. Le doy clic a este cuadrito blanco que dice ejecutar la simulación, ¿sí? Yo recomiendo que le den clic al primero para que él repita siempre esa semilla, ese valor semilla, para que ese mismo valor se repita cuando yo vuelva a correrlo, ¿sí? Le pongo este número 1, 2, 3 para que él recuerde ese mismo resultado. Le doy también clic a donde dice ejecutar la gráfica en vivo en la tabla del árbol, ¿sí? Él me lo muestra por defecto a nivel rápido, es lo mejor, ¿sí? Y nada, y luego le damos a ejecutar. Porque digamos actualizar pagos de nuevos terminales desde Excel, pues yo no lo escogí. Voy a cancelarlo y les voy a mostrar cómo es esto. Aquí él me muestra por defecto esto, que es digamos la simulación, ¿sí? Pero yo podría escoger también Excel y es colocarle el dato con respecto a una celda, ¿sí? En este caso no le hice por cuestión de facilidad, pero si ustedes quieren, pues entonces selecciona aquí el de Excel y le colocan el valor que lo tome de una celda Excel, ¿cierto? Bueno, entonces me vuelvo nuevamente al muñequito de correr, ejecutar la simulación, selecciono los dos cuadritos, valor de semilla, ejecutar la gráfica en vivo y le doy ejecutar. Y miren lo que me dio. Después de ese análisis, él me dijo todo, me dice, mire, el camino más provechoso, más beneficioso para usted es irse por el de la instalación grande, ¿sí? Con la instalación grande, usted tiene mayor probabilidad, digamos, con un 45% de probabilidad que de demanda, que digamos, esa planta atienda una demanda promedio de, digamos, de consumo de esa pulpa de fruta. Con eso recibiría $127,000. Y con un 35%, ¿sí? De probabilidad de demanda alta, podría recibir 220,000. Ahora bien, siempre hay un pequeño, pero es pequeño, del 20% de probabilidad de que su demanda sea baja y que reciba solo 58,000. Él haciendo todos esos cálculos por dentro, ¿sí? Le está diciendo, mire, la mejor opción o el mejor camino es el de la instalación grande. ¿Ok? Eso sería todo. Bueno, este es un buen ejercicio, ¿cierto? Por eso fue que yo se los hice de en qué aplicar el árbol de decisiones. Ahora vamos a ver nuestra plantilla. Esta es la plantilla, ¿sí? Acuerden que aquí tenía T-1 y aquí tenía T. Entonces, como ustedes se acuerdan, los resultados de Corbatul les dio del año resultados en los estados financieros del 2019, 2020, 2021 y 2022. Entonces, ustedes lo que hacían era registrar los datos para el 2021 y el 2022, ¿sí? Bueno, hay que revisar que obviamente los activos sean iguales al pasivo más patrimonio, ¿sí? Que esté cuadrado. Y luego seguimos con la siguiente pestañita, que es el de supuestos. Aquí en supuestos, como dice el ejercicio, la inversión en la máquina de corbatas es del 35%. Ustedes colocan aquí el porcentaje del 35%. Si yo vendo la máquina, lo podría vender al 45%, ¿cierto? 45% ¿qué? Del activo fijo, ¿no? Respecto al activo fijo. A mí me dan pues estos valores, ¿sí? El incremento esperado en ingresos dice allí que es del 20%, eso lo dice el ejercicio. Y estos porcentajes me parece que ya están dados, ¿sí? O si no, ahí mismo dentro del planteamiento del ejercicio, pues ustedes lo colocan. Bueno, ya entonces, habiendo registrado esos datos, entonces pasamos a la siguiente pestaña, que es el proyecto base, ¿sí? En este caso, de las corbatas. Aquí en estos cuadros en blanco son los que nosotros tenemos que rellenar. Esto corresponde a la caracterización del activo a reemplazar, es decir, la máquina que ya previamente teníamos, que como yo he colocado aquí donde dice vida útil, es de 6 años, eso lo dice el ejercicio. El tiempo de uso del activo es de 3 años, o sea que va en la mitad. Y el valor de rescate, el valor al cual vamos a poder vender es del 30%, ¿sí? De su costo de adquisición, ¿cierto? Y luego el cálculo de depreciación acumulada, él automáticamente después le colocamos estos valores, ¿sí? De la vida útil y el tiempo de uso, él me calcula o me determina cuál es la depreciación acumulada acá, ¿no? En el tercer año. En este caso sería los 232,084, ¿sí? Y el valor de rescate neto, pues él mismo está haciendo ahí el cálculo, eso ya estaba ahí, pues, digamos, referenciado. Es el costo de adquisición de la máquina, se le resta la depreciación acumulada, y esa diferencia, pues, es el valor de rescate neto, ¿no? Que serían 431,003 en este caso.
Y para la caracterización del activo nuevo, es el que se va a comprar, pues yo solo coloco dos valores. El de la vida útil, que son 5 años, y el del valor de rescate, que él me dice allí que es del 20%. Él automáticamente con esos dos datos, entonces él determina cuál va a ser la apreciación acumulada en el quinto año, ¿sí? Que en este caso son 412.594, ¿cierto? Que lo vemos aquí también. Y el valor de rescate lo mismo. Al costo de la máquina, el costo de adquisición de la máquina, le resto de la apreciación acumulada, y esa diferencia después es el valor de rescate neto o total, ¿cierto? Bueno, con esa información, entonces digamos, esta plantilla calcula automáticamente ¿qué? El flujo de caja, ¿no? El flujo de caja, pero en este caso el profe Joan lo llamó flujo de caja incremental, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué significa incremental? ¿Ustedes se acuerdan qué significa incremental? Son flujos de cajas que, como su nombre le dice, son los que incrementan, los que consideran, ¿sí? Un mayor valor para ese proyecto, ¿sí? No considera o no se considera como flujo incremental, por ejemplo, los costos hundidos, ¿sí? Es un flujo obviamente negativo, pero es que independientemente de que la empresa efectúe o no el proyecto, tiene que incurrir en ese flujo. Entonces, digamos que eso no sería parte o no sería denominado un flujo, ¿sí? De caja, sino que hace parte de la inversión inicial, ¿sí? No sé si ustedes ya vieron el curso de proyectos, ¿sí? De evaluación de proyectos, pero los costos hundidos son este tipo de costos que independientemente que la empresa lleve a cabo o no el proyecto, pues tiene que incurrir en él. Entonces no es un flujo que varíe o que digamos es un flujo que puede o no incluirse. Siempre será ese valor considerado independientemente de que se ejecute o no el proyecto, ¿sí? Y se le suma ¿a qué? A la inversión inicial. ¿Ok? Bueno, en todo caso, ahí tenemos el valor de esos flujos de caja incremental, ¿sí? El de la inversión inicial obviamente es negativo porque es una salida de dinero, y los demás sí son pues flujos positivos, ¿no? Y que van incrementándose. Debajo ya automáticamente él calcula el flujo de caja incremental descontado, simplemente coger este flujo y descontarlo por este 20% que es el costo oportunidad del capital, ¿cierto? Y ya tenemos ese flujo de caja incremental descontado. Y abajo tenemos el acumulado. ¿Qué es el acumulado? Pues nada, a este 279 le resto 84, pues me da 251. Y lo mismo con este otro, entonces coge este valor y le suma este otro. O sea, y así sucesivamente, ¿no? Y tenemos el flujo de caja acumulado descontado, ¿sí? Es este mismo, pero, perdón, es este de arriba descontado, pero acumulándolo, ¿sí? Acumulando. ¿Qué otros indicadores él nos arroja automáticamente? Pues el BNA, que es el valor neto actual o valor presente neto, sí es bastante elevado. El ATIR, miren, la ATIR nos está dando 414%, eso es bastante elevado, ¿no? Si a esa TIR yo le resto el costo oportunidad del capital que obtengo, ¿qué se acuerdan ustedes de evaluación de proyectos? No los oí. ¿Ustedes ya vieron evaluación de proyectos o ni idea? Camilo sí lo tuvo que haber visto. ¿O no? ¿O Diego? ¿No han visto evaluación de proyectos? No. No, Yolene no. Bueno, pero, ¿se acuerdan que la semana pasada yo expliqué los indicadores de evaluación de proyectos? Eso sí eso sí se deben acordar o no. ¿O no? Que vimos la TIR, el valor presente neto, la relación beneficio-costo, el PRI, el periodo de recuperación de la inversión, y el periodo de recuperación de la inversión ajustado. ¿Ah? Muchachos, ustedes como que no están viendo las grabaciones que yo les dejo ahí en el foro de noticias.
Pero me parece que Diego sí vino. Diego, usted vino la vez pasada, ¿cierto? La anterior sesión. Sí, señor. Ok, ¿vimos o no vimos esto? Sí, señor. Ujú. Entonces, por favor, vean esa grabación porque necesito que ustedes entiendan de qué se tratan o qué es lo que mide cada uno de estos indicadores, ¿sí? Es decir, el valor neto actual, la TIR o tasa interna de rendimiento, el CAUE es el costo anual uniforme equivalente, el IR es el índice de rendimiento, ¿sí? Bueno, este sí no lo vimos, pero pues es muy similar a la relación beneficio-costo, ¿sí? Y hace falta que ustedes calculen el PRI, que es el periodo de recuperación de la inversión, y el PRIA, periodo de recuperación de la inversión ajustado, ¿sí? Que están esos dos cuadritos, bueno, en color blanco para que ustedes lo calculen. ¿Okay? Bueno, y la siguiente hojita es la de inversión en fases. Ahí ustedes, ¿qué van a hacer? Sencillo. Esto corresponde al punto número 4, ¿no? El punto número 4 de la guía, que es este. Miren. Que empieza acá. Dice, la empresa también puede llevar a cabo este plan de inversiones en fases, para lo cual evaluará cada año su desempeño y en caso de que su valoración se incremente al menos a un nivel del 25%, entonces acometerá la inversión en un activo adicional. Las fases de inversión se describen a continuación, junto con la respectiva probabilidad de éxito y fracaso. Entonces, digamos, este cuadrito, ¿sí? Este cuadrito con estos porcentajes, pues son los que nosotros colocamos aquí. Perdón, aquí, ¿cierto? Éxito y fracaso, ¿sí? Éxito y fracaso. ¿Sí me siguen, no? Yuhu, ¿me siguen? Sí, señor. Ok, bueno. Entonces ahí colocan esos porcentajes. Luego eso es lo que corresponde al plan de inversión en fases, ¿no? Probabilidad, que es esta primera tabla. La segunda tabla es la información de inversión. Aquí dice incremento de valor esperado. ¿Por qué yo puse 414%? A ver, díganme ustedes, ¿por qué? Ese corresponde al valor anterior que está en la pestaña, sí, en la pestaña anterior de esa que se está presentando. ¿Qué valor es, Girleni? No me diga la celda tal, dígame qué está representando ese 414%. Bueno, ahí les dejo ahí está la respuesta. El TIR. ¿Y qué significa la TIR, Girleni? Tasa de retorno. ¿Ah? Tasa de retorno esperada. O tasa interna de retorno, correcto. Es decir, el rendimiento que genera el proyecto por sí solo. Eso es la TIR. Es el rendimiento que genera el proyecto por sí solo. ¿Sí? Bastante elevado. 414%. ¿Ok? Entonces colocan ese valor allí. Debajo colocan el COC. ¿Qué dijimos que era el COC? Hello. ¿Qué es el COC? Que lo tenemos aquí también. Es este acá. Costo oportunidad del capital, muchachos. Costo oportunidad del capital, ¿sí? O tasa de descuento del 20%, ¿sí? Si a este 414, que es el rendimiento que da el proyecto por sí solo, yo le quito el costo oportunidad al inversionista, me da en este caso, ¿cuánto? 394%. ¿Qué es 394%? Es el rendimiento neto esperado por ese proyecto, el neto, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo que es en el proyecto por sí solo le quito el costo oportunidad al inversionista, pues me da el neto. ¿Sí? Bueno, luego aquí abajo, en esta columna, la de la columna J, está entonces los valores de
la inversión en corbatas, en calcetines y en bufandas, ¿sí? Esto se los muestra automáticamente. Yo tengo que colocar aquí son los porcentajes, ¿no? Que el mismo ejercicio me da, ¿sí? Que son estos valores que he tomado de aquí arribita. ¿Sí? ¿Sí? 35, 30 y 10. Ah, no, espera un momento. No. 35, esto está acá. 35. Este. 35. Estos de acá. Estos porcentajes que se tomaron de acá. 35, 45 y 30. Ah, no, espera un momento. 25, 30 y 20. Son de la segunda. Ah, sí. Son estos, perdón. Lo que pasa es que está ahí mezclado dentro de la más información, ¿sí? Mire, 35, ¿sí? 30, ¿sí? Y 20. ¿Ok? Bueno. ¿Qué esos son qué? Ese es el porcentaje del activo fijo, miren. Porcentaje del activo fijo, miren que estados financieros C26 corresponde a activo fijo neto, ¿sí? Entonces, si yo quiero iniciar el proyecto de producción de corbatas, entonces tengo que destinar el 35% del activo fijo neto. El de calcetines el 30% y el de bufandas el 20%. Y aquí esta celda está vacía, que es el incremento en precios, que sería algo así como la inflación. Yo puse 5%, pero ustedes pueden colocar otro porcentaje, ¿sí? Bueno, miren aquí hay un ejemplo de lo siguiente. Suponiendo la inversión, ¿sí? Para el caso de las corbatas, que yo tengo que poner, que es el 35% del activo fijo, representa en términos monetarios 515,743 pesos, ¿sí? Miren, ese valor de 515,743, ¿cierto? Si yo, digamos, yo quisiera que ese valor de esa inversión, ¿sí? O yo necesito que esa inversión obtenga o se incremente en un porcentaje por encima del costo oportunidad del inversionista para que realmente pues sea atractivo para mí, sea llamativo para mí que yo emprenda ese proyecto de inversión, ¿sí? Si yo a ese cliente, este 103,149, ¿qué es? Ese 20%, es el 20%, miren, el 20% de ese 515,743, ¿sí? Estos 103,149, ¿sí? Que es el valor mínimo que debería aumentar la inversión, ¿sí? Es lo mínimo que debería aumentar la inversión. Si yo a este 515,000, ¿sí? Le sumo ese valor que es lo mínimo que debería aumentar la inversión, que sería en este caso 618,891, que obtengo ese 618,891, ¿qué es? Es el valor que debería tener la inversión hoy, que debería tener la inversión dado un costo oportunidad, ¿sí? Del 20%, ¿sí? ¿Qué significa ese costo oportunidad del 20%? Que yo con la gestión, con la operación que estoy realizando en este momento, ¿sí? Como inversionista, puedo conseguir fácilmente un 20% de rendimiento, ¿sí? Entonces, para yo, digamos, animarme a entrar en este proyecto de invertir en una máquina que fabrica corbatas, pues tengo que recibir al menos ese mismo 20%, que en este caso representaría en términos monetarios de 618,891, ¿sí? Y si a ese valor, ¿sí? Le resto el valor actual de la inversión, que son esos 515,743, ¿sí? O mejor dicho, si a este 515,000 yo le resto lo que debería haber conseguido, ¿sí? Con ese costo oportunidad 20%, entonces, ¿qué significa? Que en este momento, ¿sí? Si no pasara nada, ¿sí? Simplemente, como quien dice, yo no, como decirlo de otra forma. Si yo no obtengo un rendimiento de 618,891 en el siguiente periodo, si no lo obtengo, ¿sí? Es decir, queda igualito, no hay ningún tipo no consigo ese 20% de incremento en el valor de
de ese proyecto, significaría que yo automáticamente estaría destruyendo, ¿sí? Es 20%, que 20% es 103.149. Por eso dice allí 103.149 negativo, es el valor que se destruye en un periodo pues más adelante. ¿Ok? Como para que sea más fácil de entender este cuadro. Entonces miren lo siguiente. Aquí partimos de una decisión. Hay dos posibilidades, invertir en máquinas o no hacer nada. Si no hago nada, pues el BPN significa el valor en este momento inicial o cero, ¿no? Pero pues sería cero. Si yo este 515.743 lo llevara un periodo adelante, ¿sí? Se me convierte en 2.031.069,7. ¿Cómo hice ese cálculo? Sencillo. A ese valor de la inversión, que son los 515.743, lo multiplico por, ¿qué? Digamos, el rendimiento neto, que sería la diferencia entre el rendimiento, entre la TIR y el costo de oportunidad, ¿sí? Eso es, ¿sí?, lo que yo debería recibir. O digamos, ese sería el futuro, ¿sí?, de esos 515.000. Lo he puesto con signo negativo, pues simplemente para indicar que es una inversión inicial, que es un desembolso inicial. Pero igualmente, ¿sí?, es digamos, yo lo que necesito saber es cuánto en el primer periodo ese valor futuro, ¿cuánto representa? Pues representaría eso, 2.031.069,7. Eso es en caso de que, digamos, yo podría conseguir ese 2.031.069,7, ¿sí? Si tuviera una probabilidad, ¿sí? O dada una probabilidad de aumentar mi BPN de la empresa en un 60%, ¿sí? ¿Qué pasa si el complemento, el 40%, ¿sí? O sea, la probabilidad de disminuir el BPN en mi empresa, ¿sí? Que en este caso es del complemento, que es del 40%, ¿cuánto me representaría en mi BPN? ¿Sí? Mi BPN, pues serían 85.957,1. ¿Y cómo lo he calculado? Sencillo. Al valor de la inversión, que son esos 515.743, le resto, ¿qué? Pues esos 515.743 multiplicado por 1 más mi costo oportunidad, ¿sí? O sea, esos 618.891, ¿sí? Porque miren, esto que está acá, estoy sombrando ahí en la barra de fórmulas, es 618.899, 891, ¿qué es esto, cierto? Entonces, a 515.000 le resto 891, ¿sí? Pues eso me da 103.000. Y 103.000, si yo lo descuento, ¿sí?, a 1 más la tasa, el costo de oportunidad del capital, me da 85.957,1. Y si no lo descuento, sino que lo dejo en este mismo periodo 1, pues son, ¿sí?, lo que acabo de mencionar, 103.149 en negativo, ¿sí? Que es destrucción de valor a precios de hoy. ¿Okay? Bueno, lo mismo entonces sucede en el siguiente periodo. Si decidiera invertir en la máquina de calcetines, ¿sí?, mi valor subiría a 15, mi valor futuro subiría a 15.503.561,2, pero con solo una probabilidad del 40%, ¿sí?, obtendría yo esto, y con una probabilidad del 60% me daría una pérdida, ¿sí? Mi BPN en términos del segundo periodo sería de menos 216.611,9, que descontado 2 periodos serían 150.425. Ojo con lo siguiente, en estos cálculos se ha considerado también otros factores, que son ¿qué? La inflación o el incremento en precios, ¿cierto? Y espera un momento. Ah, no, y no más, y el costo de oportunidad, sí, y el costo de oportunidad. Bueno. Y este mismo valor de menos 216.611,9 descontado 2 periodos o llevado aquí el momento inicial o 0, me representaría menos 150.425. Ahora, si yo también decidiera continuar, ¿sí?, al siguiente nivel, que sería invertir plata en máquina de bufandas, ¿sí?, eso tendría un valor futuro de 64.293.234,6, ¿cierto? Con una probabilidad del 12%. Y ustedes me dirán, bueno, pero no es del 50%. No, resulta que aquí al final, cuando yo multiplico 60% por 40% por 50%, hagan esas multiplicaciones, eso les da
12%, ¿sí? 12%, ¿sí? Ese es el valor futuro, ¿sí? 64 millones. Pero si ese valor yo lo descuento, o sea, lo llevo aquí al momento inicial, por eso dice ahí BPN, ¿sí? BPN descontado, serían 37.206.756,2, ¿sí? Eso es por el lado, ¿sí? Con una probabilidad de aumentar el BPN. Pero si la probabilidad fuera de disminuir el BPN, mire que ahí ya tienen cada uno la misma probabilidad del 50%, ahí de todos modos destruiría y quedaría en menos 3.265.153,8 en este momento, en esa fase número 3, y descontado sería menos 1.889.557, ¿sí? Es decir, en definitivas, no vale la pena invertir ni siquiera, ¿sí? En la máquina ¿de qué? De corbatas. ¿Por qué? Porque negativo. Sí, miren, aquí al final, lo que pasa es que esta decisión, digamos, la decisión de invertir o no, es pasando automáticamente por los 3 escenarios. Mire, por los 3 escenarios. ¿Sí? Y como tengo una probabilidad de 12%, miren, que está aquí también reflejado, una probabilidad muy pequeña del 12%, ¿sí? Sería de obtener, ¿sí? Un valor esperado de 4.464.811, ¿sí? Valor esperado, ¿sí? Pero en las demás fases, me está dando un valor esperado negativo, ¿sí? Valor esperado negativo, ¿sí? Y el valor esperado, el BPN esperado total del 100% sí es positivo. Es de 4.149.528. Yo les pregunto, ¿ustedes invertirían en esos 3 o no? Si les está dando el valor presente neto esperado positivo. ¿Y qué opinan ustedes? Solo basado por el VPN, yo sí. Sí, está bien. Está bien, la decisión tomada es correcta porque el BPN esperado, que es el que yo realmente es el que voy a considerar, me está dando positivo, aunque los demás sí me estaban dando negativo. Pero miren, al final todo cambió, ¿sí? Al final todo cambió y ¿qué? Y al final pues me va a arrojar un valor positivo. Y un valor esperado positivo pues indica que sí es una buena decisión el invertir en ese proyecto, ¿ok? Pero ojo, eso es porque tuve una TIR pues astronómica, ¿no? De 414%, Eso 414%. era lo que yo le iba a preguntar. Ajá. Pues dentro de lo que es la evaluación de proyectos desde un punto de vista financiero siempre se toman como esas dos medidas. Por un lado el BPN y por el otro lado la TIR como principales fuentes de posiblemente tomar una decisión, ¿cierto? Entonces, ¿qué tan viable es siempre tomar una decisión de formulación de un proyecto a partir del BPN? Cuando, por ejemplo, tenemos, me parece en lo particular, un valor que técnicamente, entre comillas, sería más real y más acercado al contexto de lo que pues, realmente uno esperaría que sería la TIR. O sea, eso por lo menos le da una forma un tanto objetiva de poder definir si efectivamente el proyecto tiene coherencia financiera. Pues nosotros ya sabemos que un proyecto con una TIR de 414% no tiene coherencia financiera. O sea, es muy difícil que un proyecto te genere Sí, todo ese poco de TIR. es Entonces, cierto. por eso fue que mi respuesta es, si no solamente tengo el valor del VPN, pues si sea positivo, sí, pero realmente el VPN está muy sesgado por esa visión como nominal que no tiene, por ejemplo, la TIR, que es un poco, que lo haces pegar como los pies un poco más al piso, ¿cierto? Sí, digamos en este caso, mire bien, estamos considerando aquí la TIR como incremento del valor esperado, ¿cierto? Y aquí hemos calculado el BPN, ¿cierto?
Entonces, ahora lo que sí obviamente es cierto es que los proyectos con un 414%, pues no son algo muy lógico, ¿no? Uno se esperaría algo así como, no sé, un 45%, ¿sí? Algo así, ¿cierto? Y miren, por ejemplo, ya cuando es algo más realista, ¿sí? Que es un 45% de incremento en el valor esperado, miren lo que pasa con el BPN esperado, da negativo. Y en ese caso, Camilo, ¿qué opina usted? No, pues es que mira que de todas formas una TIR del 45% sigue siendo de todas formas elevada. O sea, por ejemplo, si uno tomaría variables para poder intentar calcular el costo del capital, que en últimas es lo que uno estaría dispuesto a recibir por poner su dinero en una Ajá, empresa, vía, por ejemplo, CAPM, que es como la forma como varias veces lo hemos calculado con usted aquí sí, en finanzas corporativas o en gestión financiera, vemos que realmente con todos los riesgos que nosotros le podamos meter, esa tasa TIO, de esa tasa de interés de oportunidad, no va más allá del 25%, porque pues realmente para Colombia, por ejemplo, ¿cierto? Para sí, países para que Colombia. tienen riesgos más altos, pues evidentemente ese valor va a ser más. Ujú. Pero de todas formas, por ejemplo, una tasa de interés perdón, una TIR, una tasa interna de retorno en 45% de todas formas sigue siendo muy alta, ¿cierto? Y es muy improbable que un proyecto llegue a generar una tasa de ese valor, teniendo en cuenta toda la incertidumbre que se va a generar hacia futuro. Es cierto, sí, por eso en estos momentos, sí, digamos, los, los proyectos, no, sí, cuando se les hace su estudio y su evaluación, pues realmente no es que estén dando demasiadas rendimientos y ganancias, porque es que, digamos, un proyecto, digamos, bien evaluado tiene que considerar todas las variables, que muchas veces eso es lo que no se hace o no hacen las personas o las empresas que evalúan sus proyectos, y por eso es que terminan, ¿sí? Arrojando pérdidas en algunas o en muchas ocasiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente ese costo de oportunidad es bastante elevado, ¿no? Pero pues hay de todo, ¿no? Hay de todo, Camilo. Hay algunos proyectos que sí dan 45% o incluso más. Por ejemplo, el proyecto de vender agua embotellada. ¿Cuánto cree usted que puede dar eso de ganancia? No, pues es que, por ejemplo, en el caso en el que usted le pone el proyecto de la venta de agua, son proyectos muy puntuales que los costos asociados a la producción son muy bajitos. Pero si Exacto. hablamos en términos generales, la mayoría de proyectos no están ni cerca de esos rendimientos. Ah, no, los proyectos grandes, Camilo, no, esos rendimientos son pequeños, ¿sí? Pero que como son montos elevados, pues en términos monetarios son bastante dinero, ¿no? Eso es lo que ocurre en la vida real, es lo que ocurre en la vida real. La diferencia, el margen, la diferencia entre el rendimiento o la TIR, el rendimiento que genera el proyecto por sí solo, ¿sí? O sea, el neto, la diferencia entre ese rendimiento del proyecto por sí solo y el costo de oportunidad en la vida real, pues son bajitos. Ese margen neto es bajito. Sí. Sí, 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 efectivamente eso. Ok. Bueno, miren lo siguiente, esto no lo vayan a intentar hacer en Rig Simulator porque no se puede, ¿sí? Ya yo lo intenté, esto no se puede hacer en Rig Simulator porque el tratar de enlazar un porcentaje con otro porcentaje y agregar el valor inicial acá es imposible en Rig Simulator. Solo se puede colocarlo aquí por medio de los terminales, al lado derecho. Pero resulta que nosotros no tenemos el valor aquí terminal al lado derecho, como vuelvo y muestro aquí sí, que serían en este caso los terminales, sino que lo tengo aquí. Sí, lo tengo aquí en la decisión inicial y eso no lo puede calcular Rig Simulator. Entonces, que no lo vayan a intentar hacer, lo hacen aquí mismo en Excel, ¿ok? Bueno, bueno, ya les hice ahí el ejemplo. ¿No es más? No es más, muchachos, si estamos a tiempo de finalizar. Bueno, ¿alguna pregunta? Ah, esperen un momento, falta el punto 5, vamos a ir rápido. Ah, yo sabía que les faltaba algo un poquito más, Uy, pero más no pesado. podemos abordar ese punto en la siguiente sesión, porque ese punto es largo. Bueno, ok, Como pero, para no dejarlo como tan etéreo, ok, y más vale le robo 2 minuticos ajá. de esta sesión para hacerle una pregunta frente a los cálculos.
Y aclarar ¿ya? y preguntar algo sobre el punto 2, Ok. porque estaba viendo la grabación y no, o sea, no entendí, pues no entendí qué es lo que hay que hacer. Porque, a ver, ¿le puedo compartir pantalla? No, no le puedo compartir pantalla. Espera un momento, déjame ver. Ahí, comparte usted pantalla. A ver, un segundo. En la Aquí. parte superior, derecha. No, no me deja. Dice, solo los organizadores moderadores de la ¿Ah, sí? reunión. Ajá. Ay, madre. Bueno, entonces hágame la pregunta. Bueno, el caso es que, bueno, su merced explicaba en el punto 2, nos dan una matriz, una tabla de inversión, ¿cierto? Sí, Sobre esos valores, y su merced nos decía en la grabación que pues cogiéramos como todos los valores del Excel, del proyecto base, duplicáramos eso 3 veces para poder encontrar los otros valores. Pero sí, yo me puse a hacerle como un proceso de ingeniería a eso, y sí. ahí lo que a mí me parece que lo que solicita aquí es calcular sobre unos datos que ya tenemos calculados. A ver. O sea, no necesitaría yo duplicar, o en este caso sacar 3 veces el proyecto base. Básicamente porque mira que todos los valores se hacen a partir de las proyecciones que se están haciendo de la producción de corbatas. Ah, sí, tiene toda la razón. Sí, sí, sí. Usted tiene toda la razón. Mire lo que pueden hacer. Como es simplemente él dice que al van le descuentan el 30% para el de producción de calcetines y el de bufanda le restan el 10%, sí, tiene razón, no hay que crear 3 hojas. Lo pueden hacer simplemente en la de corbatas. Sí, Sí, entonces, sí, tiene razón. alternativamente, miremos a ver si me deja por aquí enviarle. Ah, sí, sí lo puedo enviar. Ah, momento. ¿Enviarme? ¿Qué? El archivo. Ah, está cargando. Por aquí en el chat. Ya, Ajá, ya, ahí está. ok. Voy a abrirlo. Listo. Ajá, aquí está. Usted lo hizo acá, Ah, ¿cierto? exactamente, más abajito. Entonces yo lo que hice fue Ah, calcularlo bueno, así, sí, sí, tiene razón. ¿cierto? Entonces, tomé los datos que están en la guía y sobre eso calculé estos valores, que Sí, básicamente pues es lo que nosotros nos están pidiendo, pues y ahí está con sí, las fórmulas y todo. Pero sí. entonces, después yo me puse a pensar listo, en el punto 2 propiamente, ¿qué nos dicen? Más allá de calcular estos valores de la tabla de inversión, ¿qué más hay que hacer? Porque ya lo que realmente solicitan que nosotros hagamos es en el punto 3. Voy a leer lo que dice el punto 2. Suponga que con fundamento en una previa planificación de las inversiones estratégicas que ha realizado la empresa se evidencia que, junto a la posibilidad de remodelar la maquinaria utilizada para la elaboración de corbatas, ¿sí?, es posible hacer lo propio con el sistema de fabricación y de calcetín, ¿sí? No obstante, realizar estas inversiones implica que deben llevarse a cabo pues unos desembolsos, ¿sí? Sí, Perdón, los cuales habrán de ser evaluados teniendo en cuenta las restricciones presupuestarias que afronta actualmente la empresa. ok. Hay una restricción. Mire Ujú. lo que dice ese plan de inversión, ¿sí? El 35% del activo fijo, ¿sí?, es lo que se da para la producción de corbatas. El 30%, ¿sí?, del activo fijo en calcetines y el 20% el 20% Ah, del activo fijo en bufandas. Pero mire ajá. lo que dice aquí abajito, ojo, pero voy a subrayar. Dice, considere que como máximo la empresa puede permitirse invertir un 65% adicional al activo fijo, ¿sí?, que tiene disponible actualmente, ¿sí? ¿Cuánto Ajá. da 100% menos 35 de lo que se gastó en corbatas? 65. Ah, ok, entonces sí le alcanza, ¿no? Sí le alcanza. Sí, Entonces, perfecto. ¿sí?,
Pero, que tienes ¿qué? en caso de que no haya un agotamiento pleno del capital, los excedentes esperan invertir al costo de oportunidad. ¿Qué significa eso, Camilo? No, pues es que eso es lo que no entiendo. Y además, mire que lo que yo entendí de este último párrafo que usted está leyendo, profe, es Ajá. que la empresa puede permitirse invertir un 65 adicional. O sea, si ahorita tenemos Ah, 100, verdad. Sí, tiene razón. sería 165 que puede Sí, invertir. sí, tiene razón, porque es adicional. Ujú. Ajá, que tiene disponible actualmente. Listo, perfecto. Esos son datos. Y después dice, en caso de que no haya un agotamiento pleno del capital, es decir, en caso de que no gaste toda la plata, los excedentes esperan invertir al costo de oportunidad. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, esto es más información. Sí, es cierto. ¿Sí me entiende? Entonces yo me quedé como que, o sea, fuera de los cálculos de la tabla, ¿qué más tengo que hacer para responder el Es punto 2? cierto. Sí, sí, porque no está pidiendo en concreto ahí nada. Ah, y me está dando es más datos, y me está dando muchos, o sea, me está dando más datos de realmente los que yo necesito, aunque sea para completar la tabla 2 y entonces ahí yo perdón, la tabla uno que es el plan de inversión, yo me Ujú, quedé ujú. como que, y entonces el punto Sí, sí, sí. 2 ¿es informativo para los demás o qué? Ah, sí, es que hay unos errorcitos ahí. El profe Joan. Mm. Bueno, pero el del punto 3 sí lo tiene claro, ¿no? Sí, en el punto 3 usted lo que nos dice es que tenemos que hallar el CAUE, el costo anual uniforme, porque ese costo mínimo común, dado las diferencias en en las vidas útiles, pues es como complejo, ¿no? Pero, Además que el mínimo pero ojo con lo siguiente. ¿Y sobre qué va a calcular el CAUE? ¿A quién se lo va a aplicar? ¿O cuántos CAUE va a obtener? serían 3, Exactamente. ¿cierto? Exactamente. Porque sería uno para cada uno y después ya poder hacer la comparación, la comparativa, ¿cierto? Entonces, ¿no le parece más lógico simplemente repetir 3 veces esa pestañita, cambiar entonces el valor de la inversión y ¿Cuál ahí él le pestañita? calcula ¿Cuál pestañita? ¿Cuál automáticamente el CAUE? pestañita? ¿Cuál pestañita? Esta es la de, mire, la de proyecto base, este proyecto base. Pero es que ahí estaríamos nosotros asumiendo que las tres máquinas tendrían el mismo comportamiento financiero. Y ¿Mm? no sé hasta dónde si eso se puede, o sea, pues No, es que pues precisamente por eso me lo dijo el profe Joan. Dígale a los estudiantes que parten del supuesto que es igual, digamos, ese comportamiento de los flujos como el de corbatas. Sí, antes sí, sí. simplemente sería cambiarle el 35 por el Exacto, 30 y el 10. exacto. El 30 y el ¿qué es que es? El 30 y el 35, 20. 30 y 20. 35, 30 y 20. Ujú. Y ahí entonces me calculan los 3 KW. Así entonces, por favor, me lo hace. ¿Ok? Listo. Con eso Sí, se porque soluciona tiene razón, el 3. no hay, digamos, más datos para suponer que el de calcetines se comporta de tal forma o el de bufanda se comporta de tal otro. Sí. Pero y entonces la forma alternativa como respondí yo el punto 2 estaría bien. Dos. Ah, es que en el punto 2, pues realmente no hay que hacer nada. A ver. Sí, los cálculos que usted hizo están bien. Ahora, pues hay que hacer. Pues determine cuál de esos tres, con base en el BAN, pues es el más favorable. Sería como lo más lógico de preguntar, ¿no? Sí. Pero entonces lo haría yo dado la esa tasa de variación que usted nos mostró, ¿cómo es que se llama? El CB, el coeficiente de variación. Le calculo aquí en una columnita. Coeficiente de variación. ¿El costo de oportunidad? Sí, el costo oportunidad. Porque es que, a ver, básicamente yo no podría afirmar que en este caso la producción de corbata sería la mejor opción. Es cierto. No, es que no hay datos suficientes, sí. No lo podría afirmar, teniendo en cuenta que uno, sí, es el que más van da,
pero también es el que más vida útil tiene. Ujú, ujú. Y eso no implica que realmente tenga la misma rentabilidad que los demás. Que mire, Usted por mismo, ejemplo, usted el de mismo se está bufandas. dando la respuesta. Usted mismo se está dando la respuesta para el punto número 3, ¿sí? Entonces, habría que hacer, exactamente. Entonces, sí habría que hacer, Camilo, habría que Ajá, hacer digamos, para poder evaluar los 3 proyectos al mismo tiempo, habría sí. que hacerlo con un horizonte de tiempo de 3 por 4 por 5, ¿sí? O sea, 60. 3 por 4, no, perdón, 3 por 2 da 6. Y 6 por 5, 30, de 30 años. 3 por 4 es 12. Sí, pero mire, ¿cuál es el mínimo? O digamos, los valores mínimos para que esos 3 valores coincidan en un valor. Son 5, que es un valor primo, 3, que es un valor primo, y 2, ¿sí? 2 Ah, por claro, 3, 6, y 6 por 5, 30 son 30 años. años, ¿sí? Entonces hagámoslo así, a 30 años, y con eso ahí coinciden, ¿sí? Los 3 proyectos en la mismo horizonte de tiempo, suponiendo, sí, ahí sí suponiendo que se pueden, sí, digamos, repetir o reinvertir esos recursos a al mismo costo oportunidad, ¿sí? ¿Ok? Ok. De todas formas, en la semana la va a molestar. Ok. Entonces, como quien digamos, ese punto 2 y el punto 3 son, digamos, colóquenle ahí punto 2 y 3 juntos porque es que no hay forma de separarlos, ¿no? Simplemente entre el punto 2 y 3 me calculan entonces, me hacen el cálculo a 30 años donde los 3 proyectos, sí, se puedan ver, digamos que repetidos, por ejemplo, en el de producción de corbatas está repetido 6 veces, ¿no? 6 veces el proyecto de producción de corbatas. El de calcetines está repetido, ¿cuánto? 10 veces. Y el de bufandas está repetido, ¿cuánto? 4, 2, 8, ¿cierto? 8, bueno. Ay, pero ahí como que no coincide, ¿no? No. No, 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 ojalá. Tiene toda la razón, toca hacerlo en 60. Toca hacerlo en 60. Uy, y si no lo hacemos, No, pero no lo vaya a hacer, no lo vayas, simplemente hace un elevado, ¿sí? A la cantidad de años y me muestra solamente el final. Porque sí, yo entiendo que usted no me va a mostrar digamos, 60 filas, ¿sí? Porque pues eso es demasiado. Simplemente me hace el cálculo, por ejemplo, el del primer proyecto, ¿sí? Y luego me muestra el último, a 60 años, ¿sí? Simplemente, ustedes saben, con utilización de la ¿cómo es? De la matemática financiera, me lo muestran en el último año y no más. Y ya entonces, teniendo esos valores en el año número 60, entonces me terminan a ver el BAN y el CAUE. ¿Sí? bueno. Ay, Dios, Semana Santa larga. No, eso es sencillo, eso no es difícil. Eso no es difícil. ¿Listo? Sí, no, yo sé, eso no, ustedes no lo deberían estar haciendo. Es que no está claro ahí. Debe ser que el profe Joan quería otra cosa, pero no lo explicó bien. Sí. O, o- sí, porque. A ver. Hagámoslo más sencillo, ¿sí? Para que esto no quede tan largo. Pero entonces todos me lo tienen que hacer así, ¿ok? Estos valores de 5, 3, 4, para no hacerlo tan largo, vamos a cambiarlos, ¿ok? Vamos a hacerlo más sencillito. El de producción de bufandas va a ser 2 años, el de calcetines va a ser 3 años y el de corbatas va a ser 4 años, ¿ok? Entonces ahí cambia automáticamente todo, ¿cierto? Ahí pasaría entonces a 2 por 3, 6, ¿sí? Y 6 por 4, 24, ¿ok? 12, 12, 12. ¿O 12? Claro, no Ah, dijo sí, a 2. 2 años.
Dijo Sí, bufandas perdón. 2 años, 2, calcetines. 3 y 4. Sí, perdón. 2, 3 y Sería 4. 4, 3 y 2. 12. Sí, exacto. En 12 años sería el horizonte. Tiene toda la razón. Sería este en lugar de 4, 2, este sí 3 y este 4. ¿Sí? Con Ajá. eso ahí cabrían entonces en 12 años y ahí sí me lo hacen, ¿sí? Digamos por columna, ¿sí? Del 1 hasta el 12. Sí, hagámoslo así. Hagámoslo así. Bueno, listo. ¿Okay? Voy a averiguar cómo se hace eso. Eso es sencillo, eso es bastante sencillo. Bueno, y que entonces, porfa, los primeros 4 puntos me lo tienen, porfa, desarrollado ahorita después de Semana Santa. Y yo les explico este. Y listo. Ok. Bueno, pues no sería más. Entonces, ¿tienen alguna otra pregunta o duda, Guirleni o Diego? Por ahora no, profe. No. Bueno, Guirleni ya registró su asistencia. Faltan Diego y Camilo. Bueno, ahí se están registrando. Ok. Profe, no me puedo registrar, no me ha llegado nada. No. Se lo voy a pasar entonces por WhatsApp. Listo, sí, señor. ¿Ustedes conocen a una compañera de ustedes que se llama María Isabel Paredes? ¿O no? Sí, me logré comunicar con ella hace varios días. ¿Así? ¿Qué le dijo? No, solamente le agregamos al grupo y ya hasta ahí no se ha reportado más. ¿Así? Ella es estudiante torero, profe. Sí. Necesito por favor, Guirleni, que me le haga seguimiento a ella porque ella va atrasada en todo. Y por favor, si ella no colabora en el desarrollo de la actividad colaborativa, por favor me avise, ¿ok? Ok. Sí, porque a mí yo le escribo y me dice que gracias, pero no participa. Listo, profe. Sí. Bueno, ahí le compartí, Diego, el enlace a través de WhatsApp. ¿Okay? Listo, profe, ya me registro. Bueno, entonces, muchas gracias a todos por su asistencia, que pasen una feliz noche, que descansen en Semana Santa, que recen mucho. ¿Okay? Gracias, profe. Un abrazo. Feliz.